Pedro Silverio, la necesidad de un pacto fiscal depende, por supuesto, de los ingresos que necesita el gobierno, pero al mismo tiempo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cómo podemos entrar en un debate con las autoridades si ellas deciden que definitivamente hay que hacer el pacto fiscal independientemente de la revisión del gasto público? Ya el presidente lo dijo en la Cámara Americana de Comercio, lo dijo ante el CONEP, dijo lo que hay que revisar son las exenciones que se han establecido, focalizadas en algunos sectores, etcétera. La frontera, zona franca, el turismo, que son los renglones privilegiados por la economía dominicana, por el Estado. Pero resulta que el sector empresarial, cuando uno mira el desglose de esas exenciones, ¿sabes cuánto recibe el turismo de exención? 6.000 millones. 6.000 millones de pesos. Sí. Y le aporta el principal generador de divisas del país. 6.000 millones de dólares, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. La ley de cine, 1.000 millones. La de la frontera, 1.000 y pico de millones. Es decir, cuando tú miras estos componentes, tú dices, bueno, pero estas exenciones, bueno, zonas francas sí tienen un número considerable, cerca de 40.000 millones. Sí. Pero, como decía hace un momento, el impuesto sobre la renta a las personas tiene unos 70.000 millones y el ITV más de 100.000. O sea que cerca de más de tres cuartas partes de esas exenciones que parecerían como que eran las exenciones de los empresarios, son las que afectan a los consumidores. Ya. ¿Y de dónde sale el dato de los cuántos son? ¿200.000 millones? 200.000 millones. ¿De dónde sale ese dato? Ese dato es un cálculo que hace la Dirección General de Impuestos Internos, que está consignada, tiene que estar consignada en el presupuesto, indicando cuál es lo que llama el sacrificio fiscal, que ahora le llaman sí. Gasto tributario, para que se transparente con ese sistema tributario que tenemos, cuánto de ese sistema tributario no se está exento por alguna ley. Entonces, ese 210.000 más o menos, es resultado de todas las exenciones que tiene el sistema tributario, que tiene un 14% de presión, pero cuando tú le agregas ese 6.4 o 7% de exenciones, la presión tributaria potencial es de un 21%, que es un poquito más alta que el promedio de América Latina. Sí. Pero volvemos al tema de las tasas. En la medida que esto va aumentando las tasas, también va creando unos mayores incentivos para la evasión. Entonces, el gobierno va a tener que ver cómo, en base a una reducción de las exenciones, puede lograr los propósitos sin racionalizar el gasto público. Por un lado está el propósito de aumentar los ingresos públicos, pero por otro lado está el tema de mantener la competitividad de la economía, garantizar la inversión extranjera, por supuesto que se mantiene. ¿Cómo eso puede ser factible al mismo tiempo? Es muy difícil. Fíjate en la zona franca. Es un ejercicio de equilibrismo. Tremendo. Fíjate en la zona franca. La zona franca tiene unos incentivos, unas exenciones de impuestos sobre la renta creo que supera los 30.000 millones de pesos. Me decías que eran 40.000 millones. Sí, aunque sea entre 30 y 40, no recuerdo la cifra con exactitud. ¿Qué te demuestra la cantidad de empleo que se genera en la zona franca? Es decir, ¿qué tú prefieres? ¿Eliminar los incentivos de la zona franca y que estos inversionistas se te vayan a Centroamérica? Sí. Y quede el hueco y queden desempleados miles y miles. Decenas de miles. ¿Cuántas personas empleadas? Debe haber unos 150.000, 170.000 personas empleadas en la zona franca. Entonces, ¿tú quieres poner en riesgo eso? Además de que cometimos el error, el Estado dominicano, el gobierno dominicano cometió el error de declarar prácticamente cerrado el sistema de zona franca, que había perecido, fue lo que dijo, creo que Leonel Fernández en un momento. En algún momento entró en crisis. Entró en crisis, pero se ha ido recuperando y realmente han logrado. Vi que en estos días terminaron de pagar el préstamo que le hizo el Estado dominicano a las empresas de zona franca. Muy bien. Una buena noticia. Bueno, Pedro, pero el tema aquí, Fausto, es que cómo el gobierno va a convencer en una mesa de negociación donde están los representantes empresariales, pero también están los sindicales. Sí. Y decirle
que hay que aumentarle los impuestos y van a afectar a los consumidores y los sindicatos van a protestar, o hay que reducir las exenciones. ¿Cuál es la contrapartida que tú tienes para legitimar un proceso de negociación sobre esa base? ¿Qué tú vas a ofrecer? ¿Qué tú vas a ofrecer? ¿Qué tú vas a ofrecer? Bueno. Cuando tú vas a decir que el gasto público, que no, que al contrario, tú necesitas más recursos para gastar más. Ya. Es una negociación difícil. Y la experiencia que se ha tenido es que cuando hay un tranque, el gobierno impone su solución. Impone su solución y eso genera unas tensiones claro, y va a un proceso de inestabilidad. Yo no sé si tú recuerdas que en el 2012 la reforma fiscal se llevó al CES. Sí. Se llevó a una negociación. A una negociación en el Consejo Económico y Social. Sí. El Consejo Económico y Social. Sí. El Consejo Económico y Social hizo una recomendación al gobierno. Sí. Al gobierno no le gustaron esas recomendaciones y sencillamente aprobó su reforma. Aprobó su reforma, pero tuvo que echar para atrás. Bueno, no echó para atrás. Algunas de las figuras que se incluyeron dentro de la reforma todavía no se han aplicado. Se suspendieron. Todavía no se han aplicado. Pero tiene la mayoría congresual para sencillamente al final de un tranque hacer su reforma. Pero tú sabes que ahí viene la cuestión política. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se deriva de una reforma fiscal impuesta? Bueno, Pedro, hemos llegado al final. Muchas gracias. Te agradezco enormemente que hayas aceptado venir aquí a compartir con nosotros tus ideas sobre este tema del pacto fiscal. Hemos escuchado posiciones muy claras sobre la necesidad de revisar el gasto público como un elemento de contención a ese gasto desmedido en el gobierno que normalmente va hacia el clientelismo político, un factor importante y que otras veces va a generar muchas inequidades y desigualdades en la sociedad dominicana. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.